Quien tiene claro un porqué es capaz de resistir casi cualquier cómo. Esta frase de Nietzsche me ha dejado pensando las últimas semanas y me parece la mejor manera de retomar estas conversaciones que ya hacía anteriormente, hablando sobre desarrollo, sobre crecimiento personal, sobre relaciones, autoestima, etc. Pero en esta ocasión me gustaría comenzar a enfocar el podcast, este espacio, para hablar de un mismo tema, y es para hablar acerca del propósito. Este episodio tiene como objetivo que tú aprendas o conozcas más bien lo que es el propósito, que lo puedas diferenciar, que entiendas su relevancia y otorgarte algunas herramientas que te ayuden en la búsqueda de este o simplemente en la confirmación si es que ya lo has encontrado. Mi nombre es Israel Leal, te agradezco muchísimo por haber abierto este enlace, haber entrado a este espacio, por compartirlo. Te prometo que todo esto que estoy haciendo me llevó bastante volver a iniciarlo porque creo que un poquito traemos los creadores de contenido el síndrome del impostor por default, no sé si todos, pero la gran mayoría. Y me sentía yo muy nuevo, muy incapaz o muy insuficiente para hablar acerca de este tipo de temas. Sin embargo, con el pasar de los meses, con el pasar de quizá algunos años, reconozco que he tenido bastantes espacios de aprendizaje sí, en consumo de contenido, en lecturas, en buscar espacios, conferencias, mensajes, intercambiar experiencias con otras personas, y hoy ya me siento un poco más seguro de esto que te voy a compartir porque lo he leído, porque lo he puesto a prueba, porque lo estoy viendo en terapia, porque lo he compartido con otras personas. Y bueno, específicamente este episodio va a ser bastante general. Lo que quiero es cimentar las bases de lo que va a ser mi línea de contenido a partir de ahora. Y es que el propósito me parece una de las cosas más importantes que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué lo digo? Yo soy del estado de Yucatán y Yucatán es un estado que al finalizar cada año siempre está dentro de los primeros 3 estados a nivel nacional en el que más personas se quitaron la vida. Y una vez di una charla, creo que fue por el 2022-2023 me parece, y en ese entonces la cifra marcaba que una persona se quitaba la vida cada 46 horas aproximadamente. O sea, en menos de 2 días, una persona se estaba quitando la vida en el estado. Y también una estadística decía que alrededor del mundo, cada 60 segundos o un poco menos, entonces en lo que tú te avientas un reel, en lo que tú ves un TikTok, una persona está tomando esta decisión de acabar con su vida. Y creo firmemente en que en el hallar sentido a nuestra existencia nos ayuda a mantenernos de pie, nos ayuda a continuar con nuestro día a día. No es fácil, sé que todos enfrentamos cosas, algunos son un poco más duras que otras, pero definitivamente el tener un porqué nos va a ayudar a resistir casi cualquier cómo. Y justo cito a Viktor Frankl. Bueno, Viktor Frankl es el escritor de el libro pues bastante reconocido, El hombre en búsqueda de sentido, pero él también era terapeuta, psicólogo, y él inventó algo llamado logoterapia, que justamente es muy bonito y muy ad hoc porque logoterapia se descompone, si no me equivoco, en griego como significado, y es como la terapia a través del significado, del sentido más bien. El hallar sentido te ayuda a sanar, el encontrar sentido te ayuda a enfrentarte a la vida. Y una de las cosas que se menciona de Viktor Frankl es que cuando él recibía a las personas o a sus pacientes, después de que estas personas se desahogaban y comenzaban a externar todo lo que sentían que estaba mal en su vida, las razones por las que no hallaban sentido, motivación para continuar y demás, Viktor Frankl les decía: entonces, ¿por qué no te matas? Bastante severa la interrupción y podría sonar hasta mal. Creo que en la actualidad sería algo que no se estaría haciendo, pero la intención de esa intervención y de hacerlo de una manera tan brusca producía que las personas comenzaran a enlistar motivos. No, pues porque tengo gente a mi cargo en el trabajo, porque pues tengo hijos que quiero ver crecer, no, porque mi mamá es una persona muy buena y yo quiero estar para ella, etcétera, etcétera. Entonces, esas personas empezaban
por sí solas a darse respuesta de los motivos por los cuales valía la pena vivir. Otra cosa que se me hizo interesante es que él mismo realiza un estudio y en este estudio cerca del 80% de las personas dicen que ven necesario que las personas contemos con un motivo para vivir. Y dentro de ese 80%, 60% señala que la razón para vivir es la misma razón por la cual estamos dispuestos a morir. Miren qué fuerte está esta conclusión o este mensaje. No solo se trata de encontrar un propósito que es motivos para vivir, sino motivos para perder la vida incluso. Ahí nos meteríamos en algo muy amplio, pero me parece interesante y me encantaría indagar en ello más adelante. Ahora, regresando a Víctor Frankl, cuando él les decía a estas personas que por qué pues, no hacían esto y ellas empezaban a enlistar, pues de alguna manera era como un inicio para decirle, mira, pues fíjate en estas cosas que tienes y son los motivos por los cuales vale la pena estar aquí. Si la persona aún así no tenía respuestas y le decías que no tengo propósito, bueno, pues tu primera tarea y tu primer propósito es encontrar tu propósito. Entonces, creo que yo me encuentro en este momento de mi vida en el que estoy buscando, en el que estoy construyendo, en el que estoy descubriendo mi propósito y como quiero hablar de ello, lo estoy aplicando de alguna forma. Estoy preparándome, estoy leyendo, estoy consumiendo un poquito más desde perspectivas escritores, personas que promueven la cultura japonesa y filosofía de por allá, pero también psicólogos. Entonces, todo esto creo que es algo muy valioso que es importante compartirlo. Y, y sí me parece algo que puede producir un cambio en la sociedad. Específicamente voy a hablar de jóvenes, porque creo que es el mayor número de personas a las que puedo llegarle quizá. Me parece todavía más importante, ¿no? Y teniendo una realidad un poquito como la que externaba al inicio, hablando de Yucatán, en general de todo México y todo el mundo, pero creo que comparto un sentir con la sociedad, con la que quizá a veces este es un tema que se descuida bastante, al que no se le presta suficiente atención. Y si las personas podemos hallar un propósito por el cual vivir, quizá al finalizar nuestra vida nos daremos cuenta de que todo tuvo sentido. Pero bueno, quisiera empezar diciéndote que el propósito es esta razón por la cual decidimos despertarnos y levantarnos de la cama todos los días. Quiero ser muy claro en que esto puede ser algo muy abstracto. La razón por la que te levantas, pues todos los días, tú podrías enumerarla según el día, ¿no? Dices, hoy me levanté temprano porque entro a trabajar a las 8 de la mañana y me tengo que despertar antes para bañarme, desayunar, tomar el transporte y seguir. El día sábado puede ser que digas, me desperté temprano porque necesito lavar ropa y es algo que me lleva bastante tiempo, entonces por eso pongo mi alarma a las 6 para tener el tiempo y como voy a ir a un almuerzo con los amigos, pues por eso me quiero apurar. El día domingo puede ser que digas, me voy a despertar temprano porque me invitaron a una actividad familiar o porque voy a ir a un evento cultural o no lo sé. Pero al final, detrás de todas esas razones hay un punto en común. Ese punto en común puede ser porque quiero convivir, puede ser porque quiero salir adelante, puede ser porque no quiero estar en mi casa, pero al final hay algo que lo une. Y el propósito funciona de una manera similar. El propósito no es un qué, es un por qué. Y una de las cosas que hablando acerca del propósito y de muchos otros temas, encontré es unos libros que te quiero recomendar en este espacio que promueven el tema del propósito. Si bien lo hacen desde un concepto japonés que se entiende como Ikigai, son estos dos libros escritos por Héctor García y por Francesc Miralles. Estos dos libros, la verdad es que me parecen un gran complemento, pues si tú estás en esta búsqueda de propósito, de sentido, o estás en un punto de confusión, creo que te puede brindar bastante claridad. El primer libro se llama Ikigai, los secretos de Japón para una vida larga y feliz. Investigando acerca de la historia detrás de este libro, resulta que los autores encontraron algo interesante llamado zonas azules. Las zonas azules son lugares dentro del mundo en los cuales las personas tienen un nivel de longevidad mucho más elevado que el promedio. Es decir, esas personas llegan a vivir
100, 110, 120 años incluso. Y un poquito con la intención de saber qué había detrás de estas posibilidades para esas personas, viajan a un lugar llamado Okinawa en Japón. Es una isla. Curiosamente, creo que son 5 zonas azules que existen en todo el mundo y de las 5, 3 son pequeñas islas o lugares que catalogaríamos como provincias o rurales, no sé cuál sea el término correcto, pero tienen esto en común. Ahora, ellos van y tienen el objetivo, pues, de platicar con las personas de ahí y que les digan qué es lo que comen, de qué manera se ejercitan, quizá aplicándole un poquito a la parte más física, sí, tiene mucho de espiritual, pero en algún punto el libro te empieza a decir ejercicios de tai chi pues, si estás viendo esto en YouTube, te comparto más o menos cómo ves hasta las posiciones en las que tú tienes que colocarte, porque este libro fue pensado para que personas que quizá ya están en una cierta edad puedan mantenerse activos y puedan cuidar lo que consumen, etcétera. Sin embargo, en ese viaje que hacen, aprenden mucho sobre la filosofía de los lugareños y de ahí sale el término de Ikigai. El Ikigai es un concepto japonés que se puede entender como la razón de ser, la razón de vivir, el motivo de nuestra existencia. Bueno, tiene muchas definiciones en general, pero me parece que lo que comparte al final todas estas definiciones es justamente el propósito. Es decir, el Ikigai es nuestro propósito. Ahora, el Ikigai, a diferencia de otros conceptos, se basa de una parte gráfica que te explica de una manera descompuesta qué es el Ikigai y cómo lo puedes encontrar. Básicamente, el Ikigai se va a componer de 4 círculos que se van a entrelazar. Los 4 círculos se componen de aquello en lo que eres bueno, aquello que te gusta hacer, aquello por lo que podrían pagarte y aquello que el mundo necesita. Aquello que obtienes dentro de estos 4 puntos, ahí está tu Ikigai. Porque pueden haber cosas que te gusten, pero no necesariamente sea algo que puedas monetizar o capitalizar. Puede ser que hay cosas que necesitan las personas, pero a ti no te gusta hacerlas. Entonces, en donde todos estos puntos se reúnen, nos daremos cuenta de que está nuestro Ikigai. Y el Ikigai es una manera de encontrar el propósito. No me parece que sea la única. Creo que depende de que hay muchas filosofías y muchas líneas de pensamiento para encontrarlo, pero me parece que es un buen inicio. Ahora, después de sacar este primer libro, se dieron cuenta de que a la gente le encantó el concepto, le gustó hablar acerca del propósito, le encontró que esto los llevara a obtener sentido en su existencia. Por lo que decidieron sacar un libro, ahora sí, enfocado específicamente en el propósito, pero ya no solo en un qué es el propósito, para qué es el propósito, sino un cómo podemos encontrar el propósito. Y sacaron este libro llamado El Método Ikigai, que desde mi punto de vista, si solo te puedes comprar uno, puedes comprarte este porque tiene muchísima más información enfocada en el tema del Ikigai, en el tema del propósito, en el tema de establecerse objetivos, desarrollar hábitos, etc. Y si bien el nombre lo dice, el método es muy práctico, este libro tiene 35 ejercicios que puedes aplicar para irte pues conduciendo en este camino. Creo que también tiene muchísima información valiosa con datos, con cifras, con citas, con recomendaciones, con anécdotas y todo eso nutre. Creo que el Ikigai, el propósito, la vocación, la razón de ser, como tú lo quieras llamar o como lo hayas entendido, no lo vas a descubrir pues, específicamente leyendo un libro, pero sí creo que bastante de lo que dicen acá puede compaginar con ello. Entonces, bueno, una de las cosas que descubrí leyendo estos libros era justamente que para saber qué es lo que es una cosa, sirve mucho hacer el descarte, o sea, lo que no es. Entonces, volviendo al punto de qué es el propósito, una forma de entenderlo es definir qué no es el propósito. Por ejemplo, yo siempre he dicho que el propósito no son objetivos. Los objetivos o las metas
no son lo mismo que un propósito o que más propósitos, porque diferentes pensadores dicen que puedes tener más de un propósito. Yo creo que puedes tener un propósito a lo largo de toda tu vida, pero que también puedes tener diferentes propósitos según la etapa que estás viviendo, no lo sé. El punto es que el propósito no es un objetivo. ¿Por qué? La diferencia está en que el objetivo o la meta es algo específico, es algo que tú te propones, es algo que visualizas. Por el contrario, el propósito, como decía al inicio, se trata de una cuestión abstracta. Es decir, puedes decir que tú quieres correr una carrera y hacer 10 kilómetros. Ese es un objetivo que tú tienes, pero hay una razón detrás. ¿Cuál es ese propósito? Es, quiero hacer algo por mi cuerpo porque me da pendiente que cuando llegue a los 60 años no me pueda levantar solo. Ah, ok. Esa es la razón de ser. Ese es el motivo por el que estás levantándote de la cama todos los días. ¿Te acuerdas del ejemplo del inicio? Bueno, esa es la razón, es el propósito. ¿Y qué tiene que ver el propósito con el objetivo? O sea, no es como que, bueno, como no es lo mismo, no tiene nada que ver. No, los objetivos nos ayudan a encontrar el propósito o a lograr el propósito. La diferencia es que el objetivo es algo específico. El propósito tiene muchas líneas o muchos caminos para que lleguemos a él. Si mi propósito es moverme, porque yo cuando llegue a los 60 no quiero que alguien me tenga que estar ayudando para levantarme de la cama, pues no necesariamente tengo que correr una carrera de 10 kilómetros. Puedo salir a caminar, puedo inscribirme al gimnasio, puedo practicar pues ejercicios básicos en mi casa, puedo cambiar mi dieta, puedo cuidar mis posturas a la hora de sentarme, de cargar algo. Hay muchos objetivos que podemos establecernos y que nos van a conducir al mismo propósito. Yo creo ahora el por qué es importante definir un propósito, porque nos guste o no, muchas cosas que soñemos y que anhelemos a lo largo de nuestra vida no van a salir como nosotros queremos. Y no se trata de tener una visión conformista y de que, como no vamos a lograr hacer muchas cosas que quizá quisiéramos, mejor conformémonos con tener un propósito. No, al contrario, me parece que la vida es bastante vasta, me parece que la vida tiene tantas aristas, tantas vertientes y tantas formas en las cuales tú puedes conseguir plenitud, en las cuales tú puedes hallarle sentido a tu vida. Pero si solamente te defines algunos objetivos, tan pronto como los consigas, estoy seguro de que te vas a aburrir. Francesc Miralles, uno de los autores de este libro, contaba que él había podido platicar con muchas personas que se volvieron millonarias y que tan pronto como consiguen dinero, lo que muchos pudiéramos pensar hasta cierto punto se vende la idea de que es como uno de los más grandes éxitos que puedes conseguir, pues dominar el mundo financiero, comienzan a sentir un vacío y empiezan a experimentar una necesidad por trascender. Y empiezan a abrir organizaciones, empiezan a abrir fundaciones, empiezan a ayudar a causas nobles, etcétera. Otros tienen otro tipo de salidas, pero el punto es que el dinero ya se consiguió y luego ¿qué sigue? Y luego cuando ya construyan su primera escuela, van a querer construir otra. Y luego cuando construyan dos, van a querer construir tres. Y luego. Entonces los objetivos nunca van a acabar. Vamos a morirnos y vamos a dejar objetivos sin lograr. Pero si tuvimos un propósito claro y lo estuvimos trabajando a lo largo de nuestra vida, al final de nuestros días podremos hallarle sentido a nuestra existencia. Por eso me parece importante que podamos definir un propósito, porque luego puede ser que no entré a la carrera que quería estudiar, pero tu propósito no se halla solamente en una licenciatura. Hay otras opciones para llegar allá. No me casé con la persona que quería, pero seguramente hay muchas personas con las que puedes compaginar, con las que te puedes entender, en las cuales te puedes apoyar y crecer en conjunto. Y sí se consigue un propósito. Y así con muchas otras cosas. Entonces, de ahí la importancia de que podamos definir un propósito para toda nuestra vida. Y bueno, vuelvo al punto, el propósito yo creo que puede cambiar. Yo creo que un día tu propósito puede ser sacar tu emprendimiento adelante y luego de repente te casas y tu propósito puede ser tener una vida feliz en pareja y luego tu propósito puede ser
criar a mis hijos y darles más oportunidades de las que tuve. Y luego tu propósito puede ser compartir mi mensaje y mi deseo de que las personas conozcan el propósito a todos. Y bueno, puede ir cambiando. Entonces, ahora, algo que igual se mencionaba en uno de los libros, creo que es en el primero, el de Ikigai, los secretos de Japón, era el acontecimiento de The Great Resignation, creo que se llamó. Esto pasó en el 2021. 2020 es un año en el que se presenta una pandemia, un acontecimiento a nivel global con el que el planeta no había tenido que lidiar, la sociedad, desde hace varios siglos atrás. Y de repente empieza a haber pues muchos decesos, muchas personas pierden la vida, los hospitales se volvieron un lugar súper habitado, el mundo se volvió desierto, o sea, no habrían muchos lugares, muchos estuvimos encerrados por semanas, por meses, daba miedo pensar en el futuro, no sabíamos cuál iba a ser la nueva normalidad, etcétera. Bueno, pues en Estados Unidos se dio un fenómeno y es que más de 4 millones de estadounidenses, cuando la pandemia finalizó, renunciaron a su trabajo. Se notó un descenso en las personas que habían tenido un trabajo y de manera regular, pues, o sea, renunciaban algunos y demás, pero esa gráfica se fue totalmente para abajo cuando inició 2021. ¿Por qué? Porque las personas comenzaron a replantearse este tema de, a ver, si ya tuve muy cerca la muerte, voy a tener que buscar algo con lo que yo llene este vacío, con lo que yo llene esta necesidad de plenitud, más bien de encontrar plenitud. Aparte, yo siempre he tenido la filosofía de que corremos más deprisa cuando algo malo nos persigue que porque algo bueno nos espera. Y quizás lo que mucho nos estaba sucediendo. Tengo un propósito, pero como implica sacrificar muchas cosas, como implica arriesgarme bastante, prefiero dejarlo ahí, prefiero que esté tentativo, prefiero que no me pregunten por él, porque ahorita tengo que pagar deudas, porque ahorita tengo que salir de algunos apuros, porque ahorita. Y la verdad es que no sabemos si vamos a tener chance para alcanzarlo. Entonces, creo que el propósito es bueno definirlo cuanto antes o irlo desarrollando en la proximidad para que tus acciones en tu día, en tu actualidad, las puedas ir enfocando a ello. No creo que un propósito implique necesariamente el día de mañana abandonar a tu casa, irte de tu familia sin avisarle a tus padres y aventarte de mochilero. Posiblemente haya alguno que sea ese, pero no creo que sea el caso para todos nosotros. Pero sí creo que puedes cambiar enfoques, conversaciones, micro decisiones que puedes tomar para que tu propósito se vaya alineando todos los días y al pasar del tiempo nuevamente es más fácil encontrar sentido. Ahora, no me quiero quedar solamente con decirte qué es el propósito y por qué lo veo importante y no ofrecerte alguna herramienta o algún apoyo para que pues tú digas, ok, ya me hablaste mucho de propósito, yo quiero saber si quizá estoy haciendo algo que va alineado al mío, o quiero más bien saber cuál podría ser el mío, y por eso te voy a recomendar algunos cuantos ejercicios. Específicamente son de este segundo libro del que te hablé, que se llama El método Ikigai. Nuevamente, puedes verlo como Ikigai, como propósito, vocación, razón de ser, etcétera. Tú decides. Ahora, estos ejercicios, nuevamente, no creo que igual que como todo el libro, te vayan a dar la respuesta específica, correcta y con la que vas a vivir el resto de tu vida, pero creo que sí son una gran línea para que puedas continuar. Son 5 ejercicios, me parecen muy sencillos de hacer. Algunos son bastante específicos, otros no tanto, pero considero que todos puedes hacerlo en la comodidad de tu casa, de tu cuarto, en el camión, en el trabajo, en un tiempo libre. Lo puedes hacer en tus notas del celular, lo puedes hacer en papel, como tú quieras, gustes y desees. El primer ejercicio corresponde a hablar de qué es lo que no nos gusta, qué es lo que nosotros no somos. ¿Te acuerdas sobre lo que te dije de la definición de para entender qué era el propósito, también había que entender qué no era el propósito? Bueno, esto corresponde a la idea de decir, a ver, el test negativo o positivo. Anotar aquello que te desagradaba estudiar. Regresa a tus tiempos de secundaria, de primaria, qué materias no me gustaban.
Redacta una lista de trabajos que aborreces. No me gustan los trabajos mecánicos, no me gustan los trabajos repetitivos, no me gustan los trabajos físicos, no me gustan los trabajos donde tengo que hacer análisis con números. Saca todo eso. Haz un inventario de las cosas cotidianas que no te gusta nada hacer en tu día a día. Ya no pienses solo en el trabajo. No te gusta tener que tomar el transporte, no te gusta tener que cocinar, no te gusta tener que tender la cama. ¿Qué es aquello que no te gusta? Luego, encuentra el denominador común en todo lo que no te gusta y averigua en qué se parece. Todo esto creo que lo puedes hacer perfectamente con calma y después de que lo encuentres vas a responder si son actividades que haces solo o acompañado. Si el origen de estas tareas provienen de órdenes externas o dependen solo de ti. Y por último, si implican algún esfuerzo físico o intelectual. Y ahora vas a hacer una pequeña lista de cosas que no te habían gustado o no te gustan hacer en las siguientes áreas: en la escuela y en la formación, después en tu trabajo o en tu labor, en tu oficio, en tu profesión y de último en las tareas cotidianas. Después pasamos al siguiente ejercicio. Este solo fue el primero. El siguiente es: ¿qué es aquello que te llamó la atención por última ocasión? ¿Fue una película? ¿Fue una serie? ¿Fue un postre? ¿Fue un video? Y quiero que analices qué fue lo que te impresionó, ¿ok? Vas a primero escribir el nombre de esta novela, película, serie, testimonio, podcast, no sé, lo que sea que hayas consumido. O sea, fue un platillo, te gusta la comida, comiste un guiso, algo nuevo, algo diferente y te gustó, escríbelo. Después, detecta cuáles son los puntos débiles de este producto, de este contenido que te gustó tanto. Tercero, lo que vas a hacer, vas a trabajar en una obra, en una idea, en un estímulo mental de, mira, yo voy a hacer mi propia versión de este platillo o yo voy a hacer mi propia interpretación de este TikTok, de este baile, de lo que tú quieras. ¿Qué le puedo mejorar? ¿Qué le puedo agregar? Y por último, pues empieza esa obra. Creo que es algo que no tienes que hacer algo tan complicado, o sea, te puedes ir como a cosas un poquito más prácticas, más sencillas. Puede ser un video, puede ser un mensaje, puede ser un texto, puede ser una publicación de Facebook, lo que tú quieras. Después, este tercer ejercicio creo que fue de mis favoritos totalmente, porque el libro, así como te hace ver hacia futuro, hacia plantearte objetivos, metas, desarrollar hábitos, etcétera, te hace voltear a ver al pasado. Y este específicamente se llama Despierta al niño de su letargo. Dice que gran parte de nuestro Ikigai se encuentra encerrado en las cosas que hacíamos o decíamos querer hacer de niños, es decir, en nuestra infancia. Entonces, lo primero que tienes que hacer es escribir en un blog de notas qué 3 sueños de la infancia todavía no he hecho realidad. Los vas a escribir y después vas a redactar una manera en la que hoy en día podrías llevarlo a cabo. No lo sé. Supongamos que yo de niño me quería ser un superhéroe. ¿De qué forma puedo llevar a cabo esta actividad y ser un superhéroe? Puede ser comprarme un disfraz, irme al cine, comprarme unos cómics. ¿Qué es eso que yo puedo hacer hoy en la actualidad que me acerque a ese sueño? No necesariamente se trata de que dejes tu trabajo de abogado, de maestro, de enfermero, de lo que sea aquello que te dediques y mañana le quieras jugar al justiciero enmascarado. No, pero sí de qué podemos hacer para acercarnos un poquito más a lo que nuestra niña en su momento quería hacer. Ahí radica muchísimo la autenticidad. Después tenemos el cuarto ejercicio que se llama Une los puntos del pasado. Dice que para entender nuestra propia trayectoria hasta ahora, es importante formularnos las siguientes preguntas. 1. ¿Cuál ha sido el evento más importante de tu vida en los últimos 5 años? 2. ¿Qué sucedió antes? ¿Qué personas, qué acciones por tu parte, qué otros puntos llevaron a que este evento de tu vida se hiciera realidad? 3. ¿Qué sucedió después? Ahora,
conecta las 3 respuestas y escribe la historia de tus últimos 5 años basándote en cómo se unen los puntos fundamentales que hicieron posible tu vida tal y como es ahora. Este ejercicio me encantó porque me hizo pensar en cómo van a haber muchas cosas que nos van a pasar en el futuro o nos están pasando desde ya y ahorita pareciera no tener sentido. Haz este ejercicio y piensa en esa micro decisión, ese mensaje que mandaste, esa historia que respondiste, ese transporte que decidiste no tomar, esa entrevista de trabajo a la que decidiste no asistir, esa persona a la que hiciste expulsar de tu vida o al contrario, hablarla. ¿Cómo un gesto tan pequeño ha repercutido de una manera pues tan grande en la actualidad para ti? Por eso te pide que busques como el hecho más relevante de tu vida en los últimos 5 años. Imagínate, no sabemos qué estés haciendo hoy que va a representar el cambio más grande de tu vida dentro de los próximos 5 años. Por último, y me parece quizá como el que puedes llevar a cabo de una manera más espontánea, es ideas para actos aleatorios de amabilidad. Ese es el 5º ejercicio. Más que un ejercicio de que tengas que escribir, es una lista de cosas que te recomiendan los autores que tú puedes sumarle a tu día a día. Por ejemplo, puede ser: sonríe a la persona que te atiende en la cafetería. Dile a alguien lo bien que le sienta su nuevo corte de pelo. Dale una moneda a un músico que veas tocando por la calle. Perdona a alguien con quien lleves tiempo peleado. Dile a tu jefe que te gusta mucho su forma de trabajar. Tómate un día libre y vete con un familiar o amigo que esté alicaído o hacer una excursión inolvidable. Son cosas muy espontáneas que quizás hacemos de forma esporádica o solo si la situación lo amerita, pero que definitivamente van mucho en relación a lo que propone el Ikigai, ¿no? Parte importante de esta razón de ser es: ¿qué necesita el mundo? ¿De qué forma yo puedo donarme a los demás? Y no solo se trata de cómo yo hago sentir bien a los demás, sino también en la sensación que a mí me produce el generar un bienestar. Por ahí decía alguien, ¿no?, que la caridad es egoísta, y la verdad es que coincido bastante, porque no importa qué lleves, no importa cuánto tiempo entregues, no importa qué ofrezcas, la sensación de agradecimiento que te entregan las personas que lo reciben, tú no la puedes comparar con nada. Estos son 5 ejercicios, maneras muy prácticas en las que tú puedes seguir trabajando en encontrar tu propósito, en la que puedes trabajar en el desarrollarte, en el encontrarte. Si tienes la oportunidad, te recomiendo los libros, claro que sí. Si no, pues con mucha confianza, pues me puedes mandar mensaje y yo te explico un poquito más de lo que sepa, de lo que yo haya visto. También te recomiendo escuchar entrevistas de los autores. Específicamente me encantó el de Aprendemos Juntos de BBVA, de Frances Miralles, y también estuvo en Roca Project, un podcast en el que habla de muchísimas cosas, en el que ya no solo es el libro, sino es el mismo autor que te cuenta y te narra su experiencia y tiene datos bastante interesantes. Sigue en búsqueda de tu propósito. Si ya lo tienes, cuídalo, consérvalo, síguelo desarrollando. Qué padrísimo que puedas ofrecerlo a los demás. Qué padre que encuentres aquello que te gusta, que te hace sentir bien, aquello que le sirve a los demás. Yo te puedo decir que yo me siento en este momento buscando, encontrando este propósito, y creo que una manera de iniciarlo es hablarle a otras personas sobre lo importante que es encontrar un propósito de vida. Espero que te haya gustado este episodio, que te haya servido. Si hubo algo de aquí que resonó contigo, te invito a que lo compartas. Te agradezco mucho si me mandas algún mensaje, si decides también dejarme una sugerencia o recomendación, si tú has consumido algún contenido, si tú has visto algún autor o si alguien habla de algo similar. Me encantaría saberlo. Yo estaré por aquí pues investigando, escuchando más para poder compartir con muchísima más seguridad todo aquello que se trate del propósito. Que tengas una excelente semana, cuídate muchísimo y por ahí nos vemos.